7:39 de la mañana, sigue con nosotros Luis Enrique Gabasud, economista. El Petro ahora puede tener la figura de patrimonio de la banca nacional. ¿Esto qué significa? No, que una empresa puede capitalizar el Petro y reflejarlo en sus estados contables como parte de su patrimonio. Recuérdate que hay las divisas que tú tienes depositadas en cuentas bancarias en el extranjero, no las puedes reflejar como patrimonio empresarial, sea la banca, sea cualquier tipo de empresa. Eso es un atractivo interesante desde el punto de vista de costo de capital, de posibilidades patrimoniales de la empresa, que tú puedas todo ese patrimonio reflejarlo contablemente dentro de tu empresa. Así que es un atractivo, es un incentivo interesante para la banca, aparte del solo atractivo de negocio. Porque el tema con el Petro es que el Petro es un activo que todos los pronósticos indican va a tener una curva de capitalización de mercado muy alta y acelerada. Por ponerte un ejemplo, el Ethereum, que es una criptomoneda que no está respaldada, que no la emitió un Estado soberano, etcétera, capitalizó solo en 2 años de alrededor de $1 americano por Ethereum a $1.000 americanos por Ethereum en apenas 2 años. Y esto obedece a la usabilidad del Ethereum, a todo un fenómeno relacionado con la forma como capitalizan los criptoactivos. En el caso del Petro, el pronóstico es que su capitalización tiene que ser muy fuerte, porque además arranca dentro de la tabla de las 20 primeras criptomonedas mundiales, al tener automáticamente desde su inicio un valor mínimo piso de, ponte tú, $60 el barril, lo que esté el precio del barril de la cesta venezolana, suponte que sean $60, $58, a ese nivel arrancará el Petro. Para que un criptoactivo nuevo en el mercado llegue desde su inicio, su nacimiento, a un valor de $50, $60 por el activo, transcurre la mayor parte de su vida, ¿no? Y luego es que comienza la curva final del acelerón de capitalización. ¿Por qué apostar por el Petro y no fortalecer la moneda nacional? Más allá de lo que se denuncia desde el gobierno como la guerra económica, la guerra de Dollar Today, hay muchas preguntas y ya las voy a compartir a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, de la gente de a pie. El ciudadano común está reclamando soluciones a sus principales problemas, que le alcance la plata, que haya comida, que haya medicinas, que el sueldo no se le diluya en esta inflación tan alta que lamentablemente vive nuestro país. Pero ¿por qué no fortalecer la moneda nacional? Mira, el bolívar fuerte, que pareciera que no lo es tanto. No, fíjate, el bolívar tendría, de hecho, desde el punto de vista de valor, si nos vamos al valor real de las cosas, el bolívar tendría que ser una moneda sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene ingentes riquezas naturales y tiene una de las industrias de más alta productividad del mundo, que es la industria petrolera, y PDVSA ubicada entre los primeros lugares. ¿Aún en este momento? Aún en este momento, entre los primeros lugares. ¿Cuánto está produciendo PDVSA ahora? PDVSA podría estar alrededor de 2 millones de barriles diarios, 1.800.000 barriles diarios. Tomemos en cuenta que la producción de crudo liviano y mediano ha venido disminuyendo en los últimos años por el agotamiento natural de esos pozos y porque la estrategia del Estado ha sido hacer las inversiones en los crudos pesados y extrapesados, que ha venido aumentando. De hecho, en los últimos años el volumen de crudo pesado y extrapesado venezolano, su volumen de producción ha aumentado alrededor de un 20%. Eso es una cosa que poco se dice. Dice, no, PDVSA ha disminuido producción, pero ya va, tienes que discriminar. Ha disminuido producción en livianos y medianos, que además es un fenómeno de todos los países petroleros, el agotamiento de unos pozos que han estado siendo explotados durante 100 años consecutivos. ¿Pero por qué otros países petroleros, a pesar de esta baja, no tienen la crisis que tiene Venezuela? Bueno, mira, en buena medida porque su nivel base de volumen de producción es mayor que el que ha tenido Venezuela. Es decir, la cuota de producción le ha permitido a algunos países, por ejemplo, Arabia Saudita, etcétera, tenerlo así. Bueno, y porque las características de la economía venezolana han sido diferentes. Aquí ha habido un plan de expansión de la inversión pública y de la inversión social muy fuerte, que, bueno, se contaba con unos niveles de precio internacional del petróleo que lamentablemente, pues en los últimos años no lo ha habido, y para nadie es un secreto que Venezuela es un país hiperdependiente del ingreso petrolero. Pues, o sea, la única fuente prácticamente de relevancia de divisas que tiene la República es la industria petrolera y específicamente PDVSA, ¿no? Así que, bueno, esas son las características de nuestra economía. Ahora, el Petro es interesante porque el Petro puede permitir
aliviar la situación de escasez de divisas que tiene el Estado en este momento a muy corto plazo. Fíjate que ya hay ofertas ya amarradas en alrededor de 3.000 millones del equivalente de dólares americanos, según las últimas informaciones que ha dado el presidente de la República, y eso indica que son ingresos frescos en muy corto plazo, algo que es prácticamente un milagro financiero, porque con todo el bloqueo financiero que tiene Venezuela, las sanciones, la imposibilidad de acceder a financiamiento fresco, el riesgo país manipulado tendenciosamente desde las instancias geopolíticas en contra de Venezuela, etcétera, que tú logres, siendo un país pequeño como Venezuela, una estrategia que te permita levantar en un mes, en 2 meses, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, es prácticamente un milagro como estrategia financiera. La agencia Dagón, la calificadora de riesgo más importante de China, que es la economía más grande del mundo, ha calificado la estrategia del petro como una estrategia genial, con muchas posibilidades de generar una revolución, una transformación importante en el sistema financiero internacional. Pero más allá de esas sanciones y de ese castigo que dice el presidente Nicolás Maduro le tienen por el bloqueo internacional, ¿tiene capacidad Venezuela para honrar sus compromisos? Esto se lo pregunto porque el día de hoy Panorama titula que en intereses de bonos se adeudan 2 millardos de dólares y son 17 los pagos atrasados en bonos. Mira, es comprensible que un país que está sometido a un bloqueo financiero tan salvaje como el que está sometido Venezuela tenga dificultades para poder cancelar sus compromisos de deuda externa. Acuérdate que ha habido casos, y han sonado mucho en los medios de comunicación, donde el Estado ha tenido, de hecho, los recursos para pagar inmediatamente determinadas obligaciones de vencimientos de deuda y no ha podido porque los canales de pago internacionales que están bajo la égida del sistema SWIFT, que a su vez está bajo control de la Reserva Federal Norteamericana y del Departamento de Estado, se lo han impedido, es decir, le han retenido los recursos, han impedido que Venezuela cancele, y luego ha salido digamos, las calificadoras de riesgo bajo el control de los intereses de Estados Unidos a decir que Venezuela ha entrado en default porque no pudo pagar los intereses de determinado bono, siendo que allí están los recursos. Entonces, todo ese entrabamiento y toda esa piedra de tranca que le quieren poner al país para que honre sus compromisos, bueno, con el petro es realmente una estrategia bien interesante, con muchas perspectivas de tener resultados muy positivos para que la República pueda honrar sus compromisos de deuda externa. Tengo que cerrar la entrevista. Más allá de este ataque que ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, se puede asumir, algunos economistas lo han dicho, se trata de un modelo político que está fracasado o que ha fracasado durante todos estos años. Si existe ciertamente esa guerra económica, ¿se pudiera interpretar entonces que el gobierno le está perdiendo, el gobierno nacional, tomando en cuenta la situación que vive Venezuela? Mira, la guerra económica no es una guerra contra el gobierno, es una guerra contra el país. Y quienes la padecemos todos. Las víctimas de una guerra nunca son los gobiernos, las víctimas de una guerra son los gobiernos y los pueblos, las naciones enteras. Las bombas cuando caen matan a todo el mundo, no matan solamente a los miembros de un gobierno. Entonces, la guerra económica es una guerra contra el bolsillo del venezolano, contra la familia venezolana, contra la mujer venezolana, que un inmenso esfuerzo ha hecho. Por cierto, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a TENIMF y a todas las mujeres venezolanas y del mundo. Y es una guerra que nos afecta a todos. Entonces, el gobierno ha hecho esfuerzos inmensos para evitar o paliar de alguna manera las consecuencias negativas de esta guerra contra la familia venezolana, y yo creo que el pueblo venezolano así lo percibe, ¿no? Percibe que realmente el esfuerzo que hace el gobierno para tratar de paliar las consecuencias de la guerra económica son muy importantes, y bueno, hay cifradas esperanzas en esta nueva estrategia del petro. Esperemos que evolucione como tiene que evolucionar y que genere el bienestar económico que necesita nuestra república. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Estábamos conversando con Luis Enrique Gabasud, economista, y finalizamos la entrevista y a las 7:00